La confesión es un encuentro con Dios, porque el sacerdote es un representante de Dios. Y esto el Padre Pío lo sabía, lo entendía y lo sentía más que cualquiera. Una de las mayores tareas que realizaba el Padre Pío durante todos los días era justamente confesar a las personas. Él veía que a través de la confesión salvaba muchas almas. Aparte de los milagros que realizaba y de las misas que daba, aparte del don de la bilocación, de llevar los estigmas de Cristo en la pasión, el Padre Pío dedicaba la mayor parte del momento a confesar a las almas, para poder arrebatarlas del demonio. Al santo de los estigmas le decían la oración hecha hombre, y si se tenía que resumir su personalidad en tres cosas, era un reclinatorio, un altar y un confesionario. En cierta ocasión al Padre Pío le preguntaron: Padre, si tendría que elegir entre quedarse sin vista o sin oído, ¿qué preferiría usted? A lo que él contestó: me quedaría sin vista, porque al menos seguiría escuchando y podría confesar a las personas y arrebatarlas del demonio. El Padre Pío contaba con estos dones cedidos por Dios. La Iglesia lo ha perseguido durante toda su vida, debido a los dones mencionados anteriormente. Hasta le han prohibido celebrar misa, confesar y contestar cartas. Incluso lo han llegado a privar de su libertad. Él estaba dentro de una capilla muy pequeña, de la cual no podía salir. Las confesiones del Padre Pío eran famosas. El Papa Juan Pablo II decía que era un hombre de oración y también de sufrimiento, no solo por sus estigmas o las persecuciones de la Iglesia, sino por su tarea de confesor. Él era el mediador perfecto entre el hombre pecador y Dios. Él asumía esos pecados, se volvía uno con el pecador, sufriendo en cada pecado alguno de los estigmas de Cristo, ya sea un latigazo, un escupitajo, una burla o un insulto. Lo que el Padre Pío esperaba de las personas al confesarlas era descubrirles que tenían un verdadero deseo de conversión. Al tener también el don de la clarividencia, el de poder ver en los corazones de las personas, el Padre Pío sabía si le estaban diciendo todos los pecados, o sabía si estaban preparados. O sea, él sabía si la persona estaba realmente arrepentida de los pecados cometidos, o si estaba omitiendo algún pecado. Para el Padre Pío muchas veces representaba un sufrimiento, ya que él veía que no le estaban diciendo la verdad. El Padre Pío preguntaba a los penitentes: ¿cuántas veces has hecho este pecado? No lo sé, Padre. 1 o 2 veces. Preguntaba otra vez: ¿estás seguro? No me acuerdo, Padre. Entonces el Padre Pío directamente los mandaba a hacer un examen de conciencia. Les decía: vete, fuera, vuelve cuando estés preparado, ahora vete. Él pedía una contribución seria al penitente, pedía un deseo de conversión por parte de la persona. Por eso, al no estar listos, por más que les diera la absolución en algunos casos, no los dejaba comulgar. Él decía: no comulgarás, yo te diré cuándo hacerlo. No puedes venir todas las veces, repitiendo los mismos pecados. Justamente, ese es el deseo de conversión que el Padre Pío esperaba del penitente, un compromiso en el cual la persona no vuelva a cometer los pecados que venía cometiendo. Lógicamente que solo el Padre Pío podía hacer este tipo de cosas con los penitentes, ya que él, al tener el don de la clarividencia, podía ver las almas de las personas, podía ver en sus corazones. No hay ningún penitente al cual el Padre Pío haya mandado a hacer un examen de conciencia, o haya echado del lugar. No hay ninguno de ellos que no haya regresado. Todos regresaban. Era tal la devoción y el amor del Padre Pío para salvar todas las almas posibles de las garras del demonio, que en el año de 1967, se estima, llegó a confesar a 70 personas por día, llevando el dolor de los estigmas, llevando el cansancio y llevando los achaques de la edad. Él también creaba un vínculo con el penitente, siempre rezaba por todos, y siempre estaba atrás de ellos como una sombra. El Padre Pío decía que en las confesiones se encontraba en el medio, de entre el dolor de nuestro Señor ofendido y el sufrimiento del verdadero arrepentido. El Padre Pío decía que veía los corazones como un libro abierto,
De ahí su dolor cuando el penitente iba a confesarse sin estar arrepentido. Ahí él: fuera, vete, vete, no estás listo, tienes que hacer un examen de conciencia. El Padre Pío era el modelo de sacerdote confesor. El Papa Juan Pablo II dijo: vivió generosamente el ideal del sacerdocio, y hoy se ofrece como punto de referencia a los sacerdotes como confesor, y por eso puede ser considerado confesor del siglo XX. Sin duda alguna, el Padre Pío era un instrumento de Dios para acercar a los penitentes a la gracia de Dios y convertirlos. El Padre Pío daba 5 consejos para estar en estado de gracia. Estos eran: confesión una vez por semana, comunión diaria, examen de conciencia al terminar el día, antes de irse a dormir. La persona debe realizar un examen de conciencia, evaluar las cosas que pasaron en el día, lectura espiritual diaria, ya sea la Biblia, algún libro de catequesis, o algo referido a algún santo, cualquier cosa que nos acerque a Dios, y del cual podamos aprender y reflexionar, algo que nos haga crecer en nuestra vida espiritual, y oración mental, 2 veces al día, periodos de tiempo en el cual nos desconectamos de este mundo material. Un fraile dio testimonio de que el Padre Pío, cuando veía a alguien que no estaba arrepentido y se venía a confesar, enseguida lo sacaba: fuera, fuera, tienes olor a pecado. Es la frase que él decía, pero no lo decía para que la persona no vuelva, sino simplemente es porque esa persona no estaba lista, no estaba arrepentida de corazón. La espera que él les hacía pasar a los penitentes era para que realmente realicen un examen de conciencia, y se den cuenta y se arrepientan de corazón. No era a propósito, no era porque él quisiera, sino que era necesario que la persona pase por esa terapia de conciencia. Esa terapia de conciencia que él utilizaba y hacía pasar a los penitentes era para que la persona penitente, el pecador, tenga una verdadera metamorfosis espiritual. Esta terapia de conciencia que él realizaba sobre los penitentes se las prohibía terminantemente a los otros frailes que la lleven a cabo, ya que solamente el Padre Pío tenía el don de la clarividencia y ver en los corazones de las personas como si fuese un libro abierto. El vete, vete del Padre Pío, sumado a la espera, era porque la persona no estaba preparada, no tenía noción del pecado. Ciertamente el Padre Pío, por más agitada que era su vida, debido al gran tiempo que le llevaba a confesar a los penitentes, no perdía su vida en comunidad dentro del convento. Se levantaba temprano, daba la primera misa, luego se retiraba, participaba de las reflexiones, luego iba a confesar a los hombres, continuaba cumpliendo con otras obligaciones de lo que era la vida en comunidad en el convento. A la tarde regresaba para confesar a las mujeres. Tenía una vida muy activa, no se perdía la vida de comunidad. A lo referido al convento en sí, él participaba de todas y cada una de las obligaciones. Por todas estas razones, San Juan Pablo II lo nombró confesor del siglo XX, por el gran sacrificio y la gran obra que hizo al salvar a tantas almas. Ya que si bien había otros frailes para confesarse, la gente pedía confesarse con él, y él jamás se negaba,